Ciudad de México, 1978. Bajo los focos que queman en el Estudio 2 de Televisa, el eco de las risas grabadas flota como un fantasma sobre la escenografía de cartón de la vecindad más famosa del mundo. En el mero centro del patio, dos hombres se avientan una mirada de hielo. En un silencio total, Roberto Gómez Bolaños, el genio que no soltaba ni una coma, y Carlos Villagrán, el fenómeno que con sus cachetes inflados se echó al bolsillo a todo el continente. El aire está pesado. Huele a ese maquillaje barato de camerino y carga el peso de palabras que, una vez soltadas, ya no tienen vuelta atrás. Es el preciso momento en que la gallina de los huevos de oro de la televisión latina empezó a desangrarse. No era una simple bronca por el libreto o por los horarios. Era un choque de trenes entre un creador que quería el control absoluto y una criatura que ya le quedaba muy grande a las páginas que la vieron nacer. Mientras las cámaras están apagadas y los técnicos nomás melandean de lejos, la tensión entre el Chesperito y su marinero consentido vuelve ese lugar de colores en una arena de sombras y resentimientos de los gachos. El brillo en los ojos de Villagrán, que antes era pura inocencia de Kiko, ahora arde con la rabia del que se siente asfixiado por la sombra de un mentor que se siente Dios. Bolaños, tieso y con mirada de examen, ve el traje de marinerito colgado en un gancho, sabiendo que ese pedazo de trapo se volvió el epicentro de una guerra de egos que no tiene nombre. Este es el relato del día en que la risa se nos murió en los camerinos, dejando ver la cara oculta de una tragedia griega disfrazada de comedia para chavos, donde el precio del éxito fue darse en la torre entre dos íconos. Antes de seguir con los detalles de este rompimiento que le cambió el rumbo a la tele, si quieres más historias así de fuertes, lánzate a comentar aquí abajo, danos tu like y suscríbete al canal. Eso nos tira un paro para seguir trayendo estos chismes pesados de los vestidores del espectáculo. El final de los 70 era el mero apogeo para el elenco de El Chavo del Ocho. Pasaron de ser un programa de sketches a un fenómeno cultural que no se había visto nunca en Latinoamérica. Por los pasillos de Televisa, la euforia se sentía en el aire, pero por dentro, la armonía se estaba desmoronando por una fama que ninguno sabía cómo manejar sin que se le subiera a la cabeza. Roberto Gómez Bolaños, el arquitecto de cada chiste, veía cómo su imperio crecía más allá de la frontera, consagrándose como el mero jefe de la comedia en español. Pero ojo, que el éxito traía consigo una vigilancia de lupa y un deseo casi obsesivo por mantener su visión artística por encima de cualquier otra persona. La vecindad, que para la gente era un refugio de ternura, para los actores se estaba volviendo un lugar de jerarquías bien marcadas, donde la palabra de Chespirito era la ley y san se acabó. Carlos Villagrán, por su parte, estaba viviendo una subida meteórica que ya desafiaba la gravedad de la estructura de Bolaños. Se había vuelto el alma de las giras internacionales. El personaje de Kiko, con sus gestos exagerados y ese carisma que jalaba a cualquiera, despertaba una histeria colectiva que muchas veces dejaba al Chavo en la sombra cuando se presentaban en estadios llenos en Chile o Argentina. Villagrán no era solo un actor siguiendo órdenes. Él le había metido un alma anárquica y una energía física a ese niño mimado que ni de chiste estaban en los guiones fríos de Roberto. Esa diferencia creativa empezó a abrir una grieta silenciosa, porque mientras el público gritaba a Kiko, la oficina central trataba de dejar claro que el brillo del actor era puro reflejo de la luz del escritor. El 78 marcaba así el inicio de la cuenta regresiva para un pleito donde se mezclaba el reconocimiento artístico con la frialdad de los números del rating. La rutina de las grabaciones se llenó de una formalidad de hueva, donde las sonrisas frente a la lente se borraban en cuanto el director gritaba corte. En los camerinos, el silencio era la única forma de hablar entre los dos protagonistas, levantando una barda invisible que dividía al elenco en bandos. Roberto se quedaba en su pedestal de creador, viendo con desconfianza cómo Villagrán se llevaba con los fans y cómo la prensa ya lo llamaba la verdadera estrella del show. Cosas simples, como los libretos impresos en papel corriente, se volvieron símbolos de opresión para Carlos, que sentía que su chispa para improvisar estaba encadenada por contratos cada vez más apretados. El ambiente en Televisa, que antes era una familia unida, se volvió un tablero de ajedrez donde cada paso de Villagrán era visto por Bolaños como una amenaza a su mando intelectual. El momento clave de esta crisis tuvo que ver con los viajes al extranjero, donde el dinero y el éxito te pegan en la cara de forma cruda. Villagrán se daba cuenta de que,
Aunque él era el centro de atención en Santiago o Buenos Aires, su paga y su lugar en la empresa seguían estancados bajo el puño de Chespirito. La diferencia entre el amor de la gente y el trato que recibía detrás de cámaras alimentaba un resentimiento que crecía como mancha de aceite. Roberto, oliendo que la marea estaba cambiando, se puso más rígido, repitiendo que ningún personaje existía sin su pluma, ignorando que el público ya había adoptado a Kiko como alguien independiente. Estaba todo puesto para el desastre. De un lado, la seguridad de acero de un maestro que no aceptaba sombras; del otro, las ganas de un alumno que descubrió que tenía luz propia y ya no aguantaba el encierro creativo. El punto de quiebre definitivo se dio en una gira pesadísima, donde la fiebre por Kiko llegó a niveles que no tenían sentido. Mientras el elenco bajaba en aeropuertos hasta el tope de gente, era imposible no ver que la multitud no gritaba por todos, sino que aullaba por Carlos Villagrán, con pancartas que ni pelaban a Chespirito. Roberto, mirando desde atrás de las cortinas, sintió por primera vez ese frío de quedarse atrás, dándose cuenta de que su creación ya tenía voluntad propia. No fue un solo grito lo que detonó todo, sino un montón de aplausos que duraban minutos más para el patiño que para el protagonista, hiriendo el orgullo del arquitecto de la vecindad. El ambiente de fiesta en los viajes tapaba una guerra fría en los hoteles de lujo, donde el silencio de Roberto en las cenas era el aviso de que el poder ya no estaba equilibrado. La cosa cambió cuando los ejecutivos y los promotores empezaron a soltar, así como quien no quiere la cosa, que Kiko merecía su propio espacio, un programa solito para él. Villagrán, inflado por ese apoyo externo y harto de que lo trataran como un empleado cualquiera, decidió que ya era hora de encarar al maestro sobre la autoría y el rumbo de su carrera. Al pedir una mochada mayor de las ganancias del personaje y más chance de meterle de su cosecha a los diálogos, picó el botón de pánico en la mente controladora de Bolaños. Lo que debió ser una plática de negocios se volvió una traición para Roberto, que veía cualquier intento de libertad como un ataque a su patrimonio. En ese instante, la imagen de la familia feliz de la vecindad se hizo pedazos, dejando ver los engranes de una industria que quería más a los derechos de autor que a los años de amistad. El pleito subió de tono cuando Bolaños, usando sus influencias en Televisa, empezó a meter candados en los contratos para asfixiar la popularidad de Villagrán antes de que se le saliera del huacal. Le dejó bien clarito que Kiko era una propiedad registrada, y que cualquier paso en falso tendría consecuencias legales de la fregada. El momento de la verdad fue una junta a puerta cerrada, donde el tono de papá de Roberto cambió por una frialdad de oficina que dejó a Carlos helado. Ya no había espacio para el compañerismo de las primeras temporadas. Ahora era ver quién era el dueño legal de los cachetes y del llanto icónico que se oía en las casas de millones. Ese incidente selló el destino del grupo. Quedó claro que en esa vecindad no cabían dos reyes, y que uno de ellos tenía que marchar al matadero en nombre del orden. La transición de ese choque a la acción final fue un gesto simbólico de Roberto. Empezó a mocharle las frases a Kiko en los siguientes libretos, tratando de bajarle los humos de forma gradual y punitiva. Villagrán se dio cuenta de la jugada en cuanto leyó las hojas frías que le llegaban al camerino, sintiendo el sabor amargo de la censura de quien alguna vez admiró como a un padre. Esto rompió el equilibrio del elenco, que ahora caminaba de puntitas viendo cómo se caía un pilar de la serie por puras vanidades heridas. La decisión de Carlos de ya no agacharse ante ese régimen fue el cerillo que incendió el puente entre el pasado de gloria y un futuro de soledad. El mundo vería todavía muchas risas, pero el motor por dentro ya estaba roto. La salida de Villagrán ya no era un si acaso, sino un ya merito. ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Quién crees que tuvo la razón en este primer round por el poder? La rutina en los estudios se volvió un campo de batalla mudo, donde cada grabación se sentía como un funeral. Carlos Villagrán llegaba temprano, pero le sacaba al bulto con Roberto, enfocándose de más en ponerse el maquillaje, como si esa pintura blanca fuera su único escudo. Se veía al espejo y ya no veía al niño juguetón, sino a un hombre de 30 y tantos atrapado en un disfraz que ya era su celda. Las risas del staff, que antes eran naturales, ahora sonaban bien forzadas, mientras Roberto checaba todo desde su silla de director, bien cruzado de brazos y de pocas pulgas. Cada chiste que Carlos quería meter de su parte era cortado de tajo por una seña de Bolaños, que ni se dignaba a explicar por qué. Fuera de cámaras, los dos le sacaban la vuelta al otro,
armando toda una logística para no toparse en los pasillos de la tele. Roberto se pasaba horas encerrado en su oficina, checando contratos con los abogados, mientras Carlos se refugiaba platicando en cortito con Ramón Valdés en los rincones del set. La complicidad entre don Ramón y Kiko era lo único que todavía olía a humanidad, pero hasta eso lo vigilaba el creador. Bolaños sentía que la lealtad de Valdés hacia Villagrán era una pedrada personal, una grieta en su vecindad que no iba a aguantar mucho tiempo. La desconfianza estaba tan canija que el café en el set sabía a fierro, contaminado por el resentimiento de todo lo que no se decían. Una tarde de martes, leyendo el guión, el silencio se rompió por una pregunta seca de Villagrán sobre un chiste que habían borrado. Roberto ni volteó a verlo, contestando con voz de hueva que el programa seguía una lógica que nomás el autor entendía. Ese chispazo fue suficiente para que el cuarto se pusiera bien frío, dejando a los demás actores tiesos de la incomodidad. Angelines Fernández y Florinda Mesa ni despegaban los ojos de sus hojas, fingiendo que leían, mientras el reloj de la pared parecía contar los últimos segundos de una era. Carlos entendió ahí que su arte era visto nomás como un accesorio desechable en el ego monumental de Roberto. Quiero saber qué piensas de este momento tan denso. Comenta qué hubieras hecho tú si fueras Villagrán en ese preciso instante. La tensión se pasó a las grabaciones en exteriores, donde el sol sacaba a relucir las arrugas de amargura de los dos. En una escena, Villagrán tenía que llorar en la pared, pero ese día le metió un realismo que asustó a todos. No era el llanto de Kiko, sino el lamento de un hombre hasta el gorro. Roberto, en vez de chulearle la actuación, le lanzó una crítica técnica sobre dónde tenía puestos los pies. Esa obsesión por el detalle, olvidándose del sentimiento, fue lo que más le dolió a Villagrán, que se empezó a sentir un títere al que le jalaban los hilos bien fuerte. El traje de marinero, que antes era pura alegría, ahora le pesaba como si fuera de plomo. En las giras, el aislamiento se puso peor. Reservaban hoteles distintos para que no se vieran las caras. Mientras a Villagrán lo rodeaban los fans pidiéndole el autógrafo al hijo de doña Florinda, Roberto se quedaba encerrado escribiendo capítulos donde Kiko salía cada vez menos. ¡Qué ironía! Mientras más lo amaba la gente, más lo quería esconder su creador. Carlos empezó a juntar recortes de periódicos que decían que él era el nuevo rey de la comedia, guardándolos como pruebas de que si existía fuera del mundo de Chespirito. Esos papeles eran su amuleto, la promesa de que había vida más allá de las paredes de madera y yeso de la vecindad. Hubo una noche en Santiago que se toparon en el pasillo del hotel, y por un segundo, la mirada de Bolaños flaqueó. Parecía que extrañaba los tiempos en que eran compás tratando de hacer reír a México, antes de que la lana y el poder echaran todo a perder. Pero en eso salió Florinda Mesa al fondo, que ya mandaba mucho en las decisiones de Roberto, y el mestre se puso serio de volada. No se dijeron ni pío, nomás un movimiento de cabeza bien seco que confirmaba que la guerra seguía al día siguiente. Carlos regresó a su cuarto sintiendo una soledad que ni los aplausos de miles podían quitarle, entendiendo que el éxito le estaba costando el exilio. Villagrán empezó a tener errores de memoria, algo raro en el que siempre era bien preciso. Roberto no perdonaba ni una, haciéndolo repetir escenas simples una y otra vez nomás para demostrar quién mandaba. Cada falla de Carlos era un triunfo silencioso para Bolaños, como diciendo que el actor no valía nada sin su guía. El personaje de Kiko, un niño que no crecía y siempre estaba bajo las faldas de su mamá, se volvió una metáfora dolorosa de Villagrán frente a Chespirito. Lo querían dejar en una infancia artística eterna, sin dejarlo crecer ni reclamar lo que era suyo. La ambigüedad de Roberto era su mejor arma. Pasaba de la indiferencia total a una preocupación de papá que sacaba de onda a Villagrán. En una junta, soltó que le preocupaba la salud mental de Carlos, sugiriendo que el éxito se le había subido feo. Era pura manipulación para dejarlo mal parado con los jefes de Televisa y con los demás actores, pintándolo como un malagradecido. Carlos, sintiendo que ya le estaban echando montón, empezó a planear su salida a escondidas, checando con abogados si podía llevarse al personaje a otro canal. Sabía que se estaba metiendo con un gigante, pero ya necesitaba aire puro, lejos de la vibra tóxica de Roberto. Lo que marcó esta etapa fue una pelota de colores de una escena icónica, que Carlos apretó tan fuerte que se le pusieron los nudillos blancos. Esa pelota era la inocencia que estaba aplastando el ego y la ambición del que se creía dueño de cada idea.
En un descanso, la dejó caer a propósito en una alcantarilla del set, viendo cómo se perdía en la oscuridad. Para él, ahí se acabó la magia. Roberto, mientras tanto, se la pasaba en las oficinas de los altos mandos, amarrando todo para que, si Carlos se iba, no pudiera llevarse ni el recuerdo. La guerra legal ya estaba armada antes de que se soltara el primer madrazo público. Las escenas en el estudio ya eran como un baile de esquivar gente. El elenco funcionaba por inercia, pero ya sin chiste. Ramón Valdés quiso juntarlos a tomar un café fuera de la tele para arreglar las cosas, pero Roberto le dijo que no, que tenía mucha chamba. Esa fue la señal de que ya no había plática, no más órdenes. Villagrán sintió que lo estaban borrando de las fotos. Ahora todo el foco era para Chespirito y su nueva socia creativa. El gancho final fue cuando a Carlos le llegó un sobre con una notificación oficial. Si usaba el nombre de Kiko fuera de Televisa, le caía una demanda de las grandes. Ese papelito fue el tiro de gracia a la lealtad que Villagrán todavía le tenía al hombre que lo descubrió. Se dio cuenta de que para Roberto, el registro de marca valía más que la persona, y que los años juntos no valían ni el papel del contrato. Carlos se pasó la noche caminando por la ciudad, sintiéndose un extraño en su propia vida, mientras el rostro de Kiko lo veía desde todos los espectaculares. Esa diferencia entre ser famoso para todos y estar miserable por dentro lo llevó al límite. Ya no era un actor, era una mercancía, un activo que un maestro celoso no quería soltar, prefiriendo verlo hundido que libre. En escenas a solas, Villagrán ensayaba el llanto de Kiko frente al espejo, pero lo que le salía era un sollozo de verdad, de hombre acorralado. Ya no sabía dónde terminaba el marinero y dónde empezaba él. Roberto usaba eso a su favor, diciendo que el alma del personaje era puro invento de sus instrucciones y no talento de Carlos. Esa idea era lo que más le quitaba el sueño, haciéndolo dudar si valdría algo lejos de la batuta del mestre. Era la historia de un hombre al que le quitaban la dignidad a cambio de mantener a los de arriba felices. Mientras, en las oficinas, brindaban por los récords de audiencia, ignorando el muerto emocional que había en el estudio 2. A Roberto lo trataban como a un dios, dándole permiso de hacer y deshacer con sus compañeros. Esa sensación de poder cegó a Bolaños. No vio que el éxito del Chavo era una mezcla de todos, y que quitar a Villagrán iba a echar a perder la fórmula. Él juraba que era el único responsable del milagro, y ese error de creerse más que los demás fue lo que convirtió a su mejor aliado en su peor enemigo. Cuando Carlos se dio cuenta de esa soberbia, fue cuando por fin agarró el valor para el enfrentamiento final. Las cartas estaban sobre la mesa. Roberto peleaba por ser eterno y mandar, Carlos porque le dieran su lugar y por no volverse loco entre tanta vanidad. La debilidad de Villagrán era que necesitaba el aplauso. La de Bolaños era el miedo a que la gente quisiera más a su creación que a él mismo. Ese espejo de inseguridades se notaba en cada gesto que grababan, haciendo que los capítulos de ese entonces se sientan bien melancólicos si los ves con atención. La vecindad, donde nadie tenía nada pero eran felices, ya era cosa del pasado. Ahora eran hombres que lo tenían todo pero estaban más solos que nunca. La tensión se acumulaba como nubes de tormenta. El calor del estudio nomás ponía a todos de malas. Carlos empezó a llevar su propia cámara para grabar lo que pasaba detrás de cámaras, como para dejar constancia de que él estuvo ahí antes de que lo borraran de la historia. Roberto vio eso como un desafío directo. El paso al siguiente acto fue una mirada larga entre los dos al terminar un programa. Una mirada que no tenía odio, sino una decepción bien profunda. Villagrán pensó que era un pleito más. No sabía que iba a ser la última vez que lo tratarían con respeto en esos pasillos. Carlos guardando su traje en una maleta vieja, no con cuidado, sino con la prisa del que quiere huir de una escena del crimen. Sentía que la tela estaba llena de la vibra gacha de un sueño que se volvió pesadilla. Roberto, del otro lado, apagaba las luces de su escritorio, dejando que la sombra cubriera la vecindad, que ya parecía pueblo fantasma. El silencio fue total, solo roto por el ruido de los carros afuera, avisando que la vida seguía aunque un mito se estuviera cayendo. La decisión estaba tomada, las maletas listas, y lo que seguía era un salto al vacío del que ninguno regresaría siendo el mismo. La presión explotó cuando Televisa, mandada por Roberto, le puso a Villagrán un contrato que era casi de esclavitud. Le pedían renunciar a todo derecho sobre Kiko, dándole todo a la empresa de Chespirito si se quería quedar.
Roberto le dio un ultimato. O firmaba ese día, o el personaje desaparecía a la semana siguiente. Carlos sintió una injusticia que iba más allá del trabajo. Vio que su maestro estaba dispuesto a echar a perder la historia con tal de que nadie brillara más que él. El ambiente era de velorio, y el silencio de sus compañeros le confirmó que Bolaños era el que mandaba y nadie se le iba a poner al brinco. Saber que hasta los diálogos de Kiko iban a estar bajo la lupa fue lo que acabó con la paciencia de Villagrán. Vio que Roberto no solo quería mandar en el libreto, sino ser dueño del alma del niño que hacía reír al mundo. Esa tensión se pasó al set. Las escenas de juegos entre el Chavo y Kiko ya traían una mala leche que las cámaras apenas podían tapar. Cada moquete y cada empujón en el patio se sentían de verdad. Eran las ganas de soltar toda la frustración acumulada. Todos esperaban que la bomba tronara en cualquier momento, mientras el staff ni volteaba a verlos por miedo a lo que venía. El sentimiento de traición fue mayor cuando Carlos supo que Roberto ya estaba buscando quien lo supliera o cómo justificar que Kiko ya no estuviera, como si fuera un cambio de foco fundido. Esa frialdad dejó ver al arquitecto como un hombre capaz de borrar afectos como borra una línea en un papel. Carlos tenía que decidir, o se aguantaba la humillación por la lana, o se lanzaba a lo desconocido por su dignidad. Televisa ya no era el lugar de sus sueños, era una cárcel de cristal donde cada reflejo le decía que era desechable. Ver el trabajo de su vida reducido a una pelea de marcas le dio un valor que no sabía que tenía. Este pleito alcanzó a los demás, rompiendo la magia que hacía al programa un éxito. Ramón Valdés, que ya no sabía para dónde hacerse, se volvió el termómetro de la crisis. Roberto se puso más pesado, usando su jerarquía para callar a cualquiera que preguntara por Carlos. Eran juntas a puerta cerrada donde la voz de Bolaños ya no era la de un maestro, sino la de un juez duro. Ver que el papá de la obra estaba dispuesto a romper a la familia por quedarse con el título de jefe máximo dejó fríos a los que todavía creían en la inocencia de la vecindad. Días antes del final, el camerino de Villagrán era un lugar bien triste, con el traje de marinero colgado como esperando su sentencia. Pasaba horas viéndolo, tratando de entender cómo algo tan sencillo se volvió el centro de una guerra tan gacha. Quería huir de ahí, pero le daba pavor perder su identidad, porque el mundo nomás lo conocía así. Roberto, mientras tanto, andaba por el estudio como si nada, como si la salida de su mejor compa fuera nomás un ajuste necesario. Ya no era por fama o dinero, era por ver quién era el dueño de su propia historia. Todo se estaba cayendo sobre las ruinas de una amistad de 10 años, donde cada risa de antes ahora dolía. La injusticia que sentía Villagrán era la de un hijo que se da cuenta de que el amor del papá solo era si obedecía sin chistar. Cuando supo que no había trato, sino rendición, Carlos se sintió contra la pared. El clímax estaba cerca. Todos se quedaron callados esperando que las máscaras se cayeran para dejar ver la tragedia. Estaba todo listo para la última plática en la oficina, donde las palabras no iban a ser para dar risa, sino para cortar los lazos de toda una vida. El agarrón final fue una tarde pesada en la oficina de Roberto, un lugar que olía a papeles viejos y a un mando que nadie discutía. Carlos Villagrán entró no como Kiko, sino como un hombre harto, negándose a firmar el papel que lo borraba. Bolaños, tras su escritorio de madera fina, no habló como el Chavo, sino con la frialdad de un rey ante una rebelión. «No entiendes, Carlos», le dijo con una calma que calaba huesos, «el personaje es una idea, y la idea es mía. Sin mis palabras, no eres más que un tipo inflando los cachetes en la oscuridad». El golpe no fue de gritos, sino entender que para el maestro, el ser humano nunca valió nada frente a la propiedad intelectual. Villagrán sintió esas palabras como un derechazo al mentón, una verdad que acabó con lo último de lealtad que le quedaba. Vio a Roberto y por fin notó lo solo que estaba ese creador que, por querer ser dueño de todo, se quedaba sin nadie que lo quisiera de verdad. «Si no soy nada sin ti», le contestó Carlos con un nudo en la garganta, «tú tampoco eres nada sin el alma que yo le puse a cada gesto que tú nunca escribiste». El momento clave fue cuando Villagrán le dio la espalda, dejando el contrato ahí y las plumas de oro de Roberto sin tocar. Ahí se cortó el cordón umbilical y la vecindad dejó de existir para siempre. Roberto, al ver que lo desafiaban así, soltó la maldición que duraría años. «Vete, pues, llévate el traje, pero nunca te llevarás a Kiko. Me voy a encargar de borrarte de la memoria de este país».
Esa mala onda dejó ver a un hombre que prefería quemar su obra antes de verla brillar en manos de otro. Fue un divorcio espiritual entre el libreto y la vida. Carlos salió de ahí sintiendo que por fin podía respirar, mientras el arquitecto se quedaba solo en su trono de cartón, lleno de premios que en ese momento parecían puros triques sin vida. La última imagen fue Villagrán caminando por la vecindad vacía, donde sus pasos sonaban como martillazos en un ataúd. No volteó para atrás, ignoró el barril y la escalera, sabiendo que ese mundo de colores ahora era pura fachada gris de una empresa que le daba la espalda. La libertad le iba a costar el exilio, pero quedarse le iba a costar el alma. El programa más querido acababa de perder el corazón, y Roberto acababa de perder el único espejo que lo hacía ver humano. El silencio que se quedó después de que Carlos cerró la puerta fue lo más fuerte que se oyó en la historia de Televisa. La salida de Villagrán no fue nomás un actor yéndose, fue mocharle un brazo al programa. En los meses que siguieron, el hueco que dejó Kiko no lo llenó nada, dejando claro que la magia no la hacía Roberto solo. La vecindad se puso triste y Bolaño se puso más rejego, encerrándose con Florinda Mesa. Todos entendieron que el ego del jefe cuidó la marca, pero mató la alegría. Villagrán se tuvo que ir a otros países a seguir con su personaje con otros nombres, peleando en los juzgados por décadas contra el que alguna vez fue su hermano. La serie nunca volvió a ser lo mismo. Sin Kiko, el chavo se volvió un personaje más solo y repetitivo. Ramón Valdés, que ya no aguantaba el ambiente, también le llegó al poco tiempo, dejando a la vecindad como un cascarón de lo que fue. El mensaje fue amargo. Cuidar tanto un legado puede ser lo que lo eche a perder si se olvida que el arte necesita gente, no solo dueños. La vecindad, que era pura esperanza, se volvió un monumento a la terquedad de un genio que prefirió mandar solo en la sombra. Hoy, viendo para atrás, se nota lo frágil que es todo cuando entra la fama y el dinero. Carlos y Roberto se pasaron la vida echándose indirectas o callándose, marcados por una infancia de mentira que los hizo dioses pero no los dejó ser felices. La comedia latina perdió esa pureza, porque el pleito entre el arquitecto y el niño de oro nos recordó que hasta los sueños más padres se manchan con la ambición. No hubo final feliz, solo una lección de que vale más querer a las personas que a las ideas. El chavo ahí sigue, pero con la herida de un abrazo que no se dieron cuando más falta hacía. La historia de los cachetes y del llanto contra la pared nos dice que, detrás de las luces, hay sombras que te comen. La vecindad no se acabó por el rating, sino porque dos hombres no supieron ver la diferencia entre ser dueño de algo y ser amigo de alguien. Roberto se quedó con su imperio de recuerdos, cuidando una vecindad que ya nadie visitaba, mientras Carlos anduvo por el mundo con un traje que era su mayor triunfo pero también su cadena. La risa que nos dieron tiene un eco de amargura, un aviso de que el éxito, si no se comparte, es nomás un pedestal de piedra fría donde el talento se muere de soledad. El chavo que vemos hoy es eterno, pero también es el recuerdo de algo que se rompió y ya nadie arregló. La tragedia no fue que se acabara el programa, sino que una amistad de verdad se volviera un pleito de abogados, demostrando que hasta los corazones más limpios se malean con el orgullo. En esa pelea de egos, el maestro que se quedó con el nombre y el alumno que se quedó con el cariño de la gente terminaron empatados, pero bien tristes, los dos huérfanos de una unión que ni el arte pudo salvar. La vecindad nos enseñó a reír, pero lo que pasó detrás nos enseña que la vanidad sale bien cara. ¿Y para ti? ¿Quién salió perdiendo más en esta guerra de egos? ¿El maestro que se quedó con el nombre, o el alumno que se quedó con el alma del personaje? Cuéntanos qué piensas.